Qué bendición tan grande poder saludarte de nuevo hoy en nuestro discipulado de este día jueves. Nos alegramos mucho de poder compartir una vez más con cada uno de ustedes y de poder edificarnos juntos a través de la palabra del Señor. El Señor nos ha estado enseñando ya durante varias semanas respecto a cada una de las lecciones que encontramos en nuestro manual de manifestar el poder de Dios. Hoy estaremos compartiendo la última lección de este manual. Y qué importante ha sido para cada uno de nosotros darnos cuenta que la manifestación del poder de Dios no es únicamente un don que se le ha dado a específicas personas. Más bien hemos aprendido que la manifestación del poder de Dios la tenemos todos los que somos hijos de Dios, porque tenemos un mismo espíritu y ese mismo poder que operó en Cristo para resucitarlo de entre los muertos, en nosotros también opera actualmente para esa diversidad de manifestaciones de su poder. Hoy de nuevo tenemos con nosotros a nuestra hermana Dorly y a nuestra hermana Elvia. Han estado en otras oportunidades con nosotros y pues hoy tenemos la bendición de poder compartir nuevamente con ellas. Qué maravilloso poder entender que como hijos de Dios somos llamados a ser perfeccionados y especialmente a tener la gran responsabilidad de poder accionar, a poder declarar y manifestar el poder de Dios a través de nosotros mismos para su propia iglesia. Amén. Es glorioso poder vivir en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Hoy como iglesia, sabiendo de que vivimos en el poder del Espíritu, que le fue dado a Cristo y a través de Cristo se le fue dado a la iglesia. Y ahora es para nosotros esa responsabilidad, hacer evidentes las cosas que no se veían, ahora que sea una realidad en nosotros como iglesia, ¿verdad? Así es, y qué excelente es tener este entendimiento, ¿verdad? De que nosotros somos los agentes encargados de hacer visible lo que antes era invisible. Que ahora nosotros, en nombre del Señor, como representantes de Dios en esta tierra, como hijos de Dios, hemos venido a manifestar el reino de Dios con todas las manifestaciones de su poder. Amén. La lección, como ya lo mencioné en un principio, es la lección número 12. Esta lección tiene como nombre la iglesia manifestando el poder de su resurrección. Super, hiper, megatón, dunamis. Una iglesia, nos dice en el título, ¿verdad? Manifestando el poder de su resurrección. Es importante que como iglesia, primero que todo, entendamos que somos resucitados en novedad de vida, en vida nueva. Por lo tanto, somos nuevas criaturas. De esto se ha predicado en muchas oportunidades, tanto en congresos como en seminarios, de que como iglesia debemos tener una vida nueva, entendidos que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, pero esto se nos dio a través de la resurrección. Así como Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, nosotros también hemos resucitado en vida nueva. Pero juntamente con esta resurrección, ¿cuáles son las manifestaciones que deben caracterizarnos o que debemos manifestar como resucitados por el Señor Jesucristo? Amén. Así que vamos a aprender todo esto, pero ahora vamos a ver nuestras preguntas para reflexionar. Las preguntas que están para que podamos reflexionar son las siguientes. La número 1 dice: ¿consideras que has estado obedeciendo al Señor en manifestar su poder? Número 2, ¿crees que hay algo que impida que tú manifiestes el poder de Dios? Número 3, ¿sabías que cuando no obedeces a las demandas de Dios, no reconoces el gobierno del Espíritu Santo? Amén. Pues sabemos que estas preguntas nos califican nuestro estilo de vida como hijos de Dios, en saber si estamos accionando correctamente a esa manifestación que estamos hablando del poder de Dios, y que es algo que debe estar en nosotros vidente como un estilo de vida para poder cumplir las demandas del Señor. Amén. Y es que qué importante es el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, como dice nuestra hermana Dorly, no podremos cumplir las demandas del Señor. Amén. Seríamos personas sin el Espíritu de Dios, por lo tanto no había dirección del Señor en nuestras vidas. Así es. Amén. Amén.
Vamos a ver el texto para memorizar también, y está en Efesios 1:19 al 20. Y nos dice aquí el texto: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Vemos lo que aquí el texto nos dice, ¿verdad? Que y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para con la iglesia, para los que hemos creído en Él, ¿verdad? Y nos sigue diciendo, según la operación del poder de la fuerza, la cual operó en Cristo. O sea que ese mismo poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos en vida nueva, ese mismo poder es el que ahora opera en nosotros, o operó ya, porque la obra del Padre ya ha sido en nosotros, ¿verdad? Sí. Él ya hizo su obra en nosotros. Entonces, aquí nos dice, ¿verdad?, esta palabra, que resucitándole de los muertos, como decía usted, hermano, en vida nueva. Amén. ¿Verdad? Resucitamos en vida nueva. No podemos decir ya resucité en vida nueva y con actitudes siempre de muertos, ¿verdad? No resucitó el hombre viejo, no, ¿verdad? Sino que en vida nueva. Amén. Y esto debe ser evidente en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que sean evidencias, que el mundo vea que ya no somos los mismos de antes, que ya no estamos muertos, ¿verdad? Sí. Sino que estamos vivos para Cristo, porque Amén. Ese mismo poder que operó en Cristo es el que está en cada uno de nosotros. Y debemos creerlo. Aquí en la versión, en la BLA, dice que cuando somos resucitados entre los muertos, dice que nos hizo sentar en el mundo de arriba. Amén. Que ya estamos disfrutando de esa plenitud del Señor. Estamos trasladados. Exactamente. Amén. Sí, y esa versión tan clara, ¿verdad? Fuimos resucitados en el mundo de arriba. Hablando ahora del reino de Dios, ¿verdad? De lo que ahora disfrutamos. Ya nos resucitó el viejo hombre. No es que morimos y resucitó el mismo. No, ya no resucitó el mismo. Ahora resucitó una nueva criatura, la cual ahora tiene la genética de Dios, la cual ya no va sujeta a los deseos de la carne o a los deseos del mundo, porque ahora tiene una vida nueva, y esta vida es en Cristo Jesús, guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Amén. Y aún, como dice la palabra, ya ni siquiera nuestra ciudadanía es la misma. Ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. Ha habido un cambio radical en nosotros, ¿verdad? Amén. Primero, el poder de Dios operó en nosotros resucitándonos de entre los muertos, como una iglesia resucitada. Esa es la primera, o puedo decir, la primera expresión del poder de Dios en nuestras vidas. De allí, pues la iglesia tiene muchas expresiones o manifestaciones que tiene que mostrar del poder de Dios. No se tiene que quedar solo como, bueno, ya soy una nacida de nuevo, ¿verdad? Ya resucité de entre los muertos. A partir de ahí viene un montón de acontecimientos para la iglesia, una serie de expresiones que van a revelar integralmente el poder de Dios. Amén. Y de la manera como lo dice el subtítulo de nuestra lección, super, hiper, megatón, dunamis. Así debe ser la manifestación. Cuando no entendemos que fuimos resucitados, seguimos en la misma vida vieja, ¿verdad? Amén. En esta versión que tengo aquí dice: pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Entonces ahí lo que está diciendo, pido también que entiendan bien, ¿verdad? El gran poder que se le ha dado. Dice que no tiene límites, ¿verdad? A la iglesia se le ha dado. Amén. Pero por falta de entender es que la iglesia sigue, ¿verdad?, limitada, creyendo que el poder de Dios tiene límites, que no es suficiente, ¿verdad? Que no se puede alcanzar. Que no se puede alcanzar. Sí. Ajá. Es verdad, es la traducción lenguaje actual, ¿verdad? Esta versión como nos habla y dice que el poder de Dios que no tiene límites. Y luego mencionó, hermana Elvia, la palabra una iglesia limitada. La iglesia no tiene por qué estar limitada porque tiene un poder que no tiene límites. Ahora, si el poder de Dios tuviera límites, podríamos decir, bueno, tenemos razón al ser una iglesia limitada.
pero el Señor nos ha hecho una iglesia extraordinaria, Amén. La cual no tiene barreras, en la cual no hay fronteras, porque es una iglesia que expresa toda la gloria de Amén. Dios y lo hace a través también de las manifestaciones de su poder. Amén. Pero tenemos ahora un subtítulo, y este subtítulo dice, la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver lo importante que es la obra del Espíritu Santo. Dice, revelándonos la naturaleza de nuestro Padre. Bueno, como iglesia ya dijimos, somos una iglesia resucitada. Ahora viene el Espíritu Santo para revelarnos la naturaleza de nuestro Padre. Una iglesia resucitada, pero sin el conocimiento de que ahora tiene la naturaleza de Dios el Padre, podría seguir comportándose como una iglesia muerta o como una iglesia antigua, como no una iglesia que ha sido salvada o que ha sido rescatada o redimida por el Cordero. Más bien, vemos que el Espíritu Santo viene para revelarnos nuestra nueva condición, nuestra nueva naturaleza, la expresión que ahora tenemos porque somos una nueva criatura. Así que es importante el Espíritu de Dios. Dice, durante la explosión de la palabra revelada de este manual, durante la exposición de la palabra revelada de este manual, el Espíritu Santo ha estado trabajando nuestros corazones, revelándonos la naturaleza de nuestro Dios y su deseo de darle a conocer al mundo a través de la manifestación de su poder por medio de su iglesia, guiándonos para ejecutar los deseos del Padre. Bueno, como iglesia, dice en esta última parte, que nosotros debemos dar a conocer al mundo el poder de Dios, pero dice que esto es por medio de la iglesia. Dios, nuestro Padre, quiere dar a conocer al mundo su inmenso poder, pero Él eligió a la iglesia. A ti que ya recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, a ti te ha escogido el Señor para revelar al mundo su poder. No solamente escogió a los apóstoles, a los evangelistas, a los maestros, a los pastores o a los profetas. Él eligió a su iglesia completamente, ¿verdad? Hombres, mujeres, niños, ancianos de todas las edades, para que expresemos ese poder tan grande. Otra cosa importante, dice que también, guiándonos para ejecutar los deseos del Padre. Entonces somos una iglesia que vino para que se cumpliera el propósito de Dios o los deseos de nuestro Padre. Sé que tradicionalmente como iglesia teníamos la idea que las manifestaciones del poder de Dios únicamente sucedían en las campañas. Muy bien, hay una campaña, así que seguramente al terminar la predicación, el predicador va a llamar a todos los que estén enfermos o que tengan necesidades. Y era ahí el momento donde esperábamos las manifestaciones del poder de Dios. Sin embargo, el Señor nos ha mostrado de que somos una iglesia resucitada con ese poder sin límites para expresar ese poder sin límites. Me ha encantado mucho que como iglesia en la Nueva Unión, el Señor nos ha enseñado esto, ¿verdad? Que cualquiera de los discípulos que habemos, que somos del Señor, si hay una necesidad, cualquiera de nosotros tenemos la capacidad para orar por los enfermos y que sean sanados, para manifestar el poder de Dios. Y si no es en enfermedades, pero hay tantas situaciones en las que a veces se necesita una palabra de sabiduría, donde se necesita dirección del Espíritu de Dios, y esas son manifestaciones del poder de Dios, ¿no es cierto? Así es. Ustedes han tenido experiencias de orar por un enfermo, de dar una palabra de bendición, y son las manifestaciones del poder de Dios a través de su iglesia. Así es. Amén. Cuando entendemos del trabajo importante que usted decía del Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu del Señor ya fue puesto en nosotros. Amén. Y esto nos lleva a un estilo de vida, a poder manifestar su poder. Y cuando lo manifestamos, entonces el Espíritu Santo está testificando a Cristo. Amén. Eso está revelando, está dando testimonio de que Cristo está en nosotros. Sí. Desde el momento que accionamos a la manifestación del poder, estamos dando testimonio de quién vive, quién está en nosotros. Amén. Y por quiénes somos dirigidos a través del Espíritu Santo. Sí, porque damos testimonio del poder de Dios, pero como dice Dorly, ¿verdad?
damos testimonio de quién vive en nosotros. Estamos mostrando que verdaderamente somos hijos de Dios cuando manifestamos el poder de Dios. Amén. Y es a través de nosotros que damos a conocer al mundo, ¿verdad? Creo que a todos nos pasa que nos relacionamos con otras personas y a veces nos preguntan, ¿y usted qué ha hecho? ¿Usted qué hizo? Porque a mí me lo han preguntado, ¿verdad? Amén. Que miran quizás que llevamos una vida en paz, pues una vida que no se oye que andemos quejándonos. Entonces me dicen a mí, ¿usted qué ha hecho? Y yo les he dicho y les digo, ¿a qué se refiere? A que yo la miro más tranquila, ahora más saludable y todo eso. Entonces les digo yo, ¿verdad? ¿Saben qué he hecho yo? Porque no es que tengamos día con día un buen almuerzo, una buena mesa servida ahí, ¿verdad? Con buenos platillos para disfrutarlos. Les digo yo, ¿saben qué he hecho yo? Que la paz de Cristo está en mí. Y he entendido que con Cristo en mi corazón, ¿verdad? Como dice, el que tiene a Cristo en su corazón lo tiene todo. Sí. Pero el que le falta a Cristo le falta todo. Amén. Entonces la gente empieza a ver, ¿verdad? Y dicen qué calidad, ¿verdad? Cómo viven así. Y muchos quisieran ser, ¿verdad? Como ven a otras personas. Pero lo que se ve hoy en día, porque la iglesia se ha limitado, ¿verdad? Y no ha creído en el poder de la gracia que viene a transformar nuestras vidas, a cambiar nuestro estilo de vida, sigue siendo aquella iglesia pobre, aquella iglesia, ¿qué le digo yo?, en calamidades, aquella iglesia que solo en dificultades, hasta entre ellos mismos, ¿verdad? Porque se dice, ay, es que no me llevo con fulana, no. Entonces aquí esta enseñanza nos va a hablar de eso, ¿verdad? Amén. Que la gloria del Señor y la obra del Espíritu Santo que ha venido hacia nosotros es para no solo en sanidades ver aquellos milagros de orar por un enfermo, sino en ver aquella transformación, ¿verdad? Ver aquel cambio en las personas, que aquellos que eran amargados ahora ya no son amargados, ¿verdad? Todo eso entra aquí, incluye en todo eso, entonces la gente ve, ahí estamos dando a conocer al mundo, ¿verdad? Una calidad de vida del reino de Dios. La calidad de vida que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Sí, porque a veces las manifestaciones del poder de Dios las reducimos solo a sanar enfermos y echar fuera demonios, etcétera. Pero ¿qué hay de la transformación? Eso es manifestación del poder de Dios, o de los hogares restaurados, matrimonios restaurados. Son manifestaciones del poder de Dios. Amén. Porque el ser humano por sí mismo no lo puede hacer, sino solamente por el poder de Dios. Amén. Y su Espíritu Santo que nos guía. Sí. Amén. También está la manifestación integral. El Espíritu Santo ha estado inquietando a muchos que han empezado a ver las manifestaciones del poder de Dios en sanidades, liberaciones y milagros. Pero Dios quiere que entendamos que Él desea manifestarse de una manera integral y más fuerte, como nunca antes se ha visto a través de cada uno de nosotros. Dios ya determinó el tiempo para que su iglesia se levante con el mismo poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Cuando hablamos de manifestación integral, no solo estamos hablando de sanidades, como mencionamos hace un momento, sino en todas las áreas de nuestra vida. Se pueden presentar circunstancias difíciles en la familia, en el trabajo, en la sociedad o en la comunidad donde vivimos. Puede ser también no solo en nuestra salud física. Amén. Lo podemos pasar en nuestra salud mental, emocional. Amén. Y el Señor opera a través de su Espíritu Santo a poder manifestar ese poder y ver la gloria de Él en nuestras vidas. Amén. Y cuando dice aquí que el Señor quiere manifestarse, quiere el Señor que entendamos que Él es el todo, sí, que Él es el todo y que no podemos alcanzar nada por nuestras propias fuerzas, sino que es con el poder de Dios. Amén. Que Él es el que tiene el poder y la autoridad y el dominio sobre todas las cosas. Amén, amén, correcto. En Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En este versículo enmarca 4 cosas importantes que vamos a ver a continuación. Pero cuando habla aquí que todo lo sometió bajo la planta de sus pies, ¿qué significa esto? Que no hay cosa
que no pueda sobredominar el gobierno de Cristo. Amén. Y Cristo es nuestra cabeza, el Señor le dio la autoridad al Hijo y Él lo puso como cabeza de la iglesia y Él es quien nos dirige a través de su Espíritu Santo. Amén. Y como cuerpo de Cristo no hacemos las cosas por nuestra propia voluntad, sino que somos dirigidos, viendo qué es lo que Él quiere que su iglesia haga. Y especialmente, Él lo que quiere aquí es darse a conocer. Él quiere demostrar su gloria, su poder a través de nosotros mismos. Que nosotros seamos instrumentos útiles para que las demás personas puedan ver en nosotros el poder y el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y podemos tomar nosotros como ejemplo la cabeza y el cuerpo humano. Así es. Por ejemplo, nadie puede ver nuestros pensamientos, nadie, absolutamente nadie, hasta que lo expresamos con nuestro cuerpo. Entonces pueden saber qué es lo que estamos pensando. Mis manos expresan lo que pienso, mis pies expresan lo que pienso, mi boca expresa lo que pienso. No, vuelvo a decir, nadie puede ver dentro de mi cerebro lo que estoy pensando, pero cuando ven que yo agarro este vaso, dice, tienes sed. Muy bien. Ellos, o que puedo tomar un lápiz y empiezo a escribir. Entonces ellos empiezan a darse cuenta qué es lo que está pasando por mi mente, porque ven una expresión en mi cuerpo. Como iglesia nos dicen en este versículo que nos acaba de leer nuestra hermana Dorly de Efesios 1, que Cristo es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. Y por eso leímos en el versículo que nos daba nuestra hermana Elvia en Efesios 1, 19 al 20, vemos nosotros cómo es la iglesia la que expresa lo que hay en Cristo, o los deseos de Cristo. Las personas tal vez dicen, quisiéramos ver a Cristo, ¿verdad? Queremos verlo a Él, pero Él se muestra a través de nosotros, la iglesia. El ejemplo que ponía, ¿verdad? Nadie puede ver lo que hay dentro de nuestro cerebro, pero sí puede saberlo a través de las expresiones de nuestro cuerpo. Amén. 4 cosas importantes de las cuales estamos aprendiendo y hablando en esta enseñanza, donde hermana Dorly nos leía el versículo. La número 1 dice, la palabra dice que debe ser suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Dice la número 2, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. La número 3, fue dado por cabeza sobre todas las cosas. La número 4 dice, la iglesia es la plenitud de Cristo. Entonces ahí vemos lo que está en Efesios 1, 22 al 23, lo que leía hermana Dorly. Dice que la palabra nos dice que debe ser suprimido todo dominio. Amén. Todo dominio, toda autoridad, toda potencia, o sea que no hay nada que sobrepase, ¿verdad?, al poder de Dios, a la autoridad de Dios, al gobierno de Dios, no hay nada. Todo debe ser suprimido, dice. Y dice el otro punto, ¿va? Todas las cosas las sujetó, decía hermana Dorly, las sujetó bajo sus pies. Entonces ahí vemos el gran poder, ¿va? Qué autoridad la del Padre, y que todo lo que Él creó está bajo su dominio. Amén. No hay nada que pueda decir, ¿verdad?, que va a sobrepasar, sino que todo se sujeta a Él. Fue dado por cabeza sobre todas las cosas. Y aprendemos aquí que dice Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y fue dado por cabeza sobre todas las cosas. Pero esto fue dado a la iglesia, ¿verdad? Sí. O sea que la iglesia es la que tiene ese poder, esa autoridad. Amén. Pero muchas veces pasa que nosotros desconocemos de ese poder que está en nosotros. Como hablaba en una enseñanza del hermano, y lo hemos escuchado, ¿verdad?, que a veces hasta tenemos miedo a cualquier cosita que nos dicen, ay, no te vayas por ahí porque ahí espanta. Y no tenemos el poder nosotros que todas las cosas están sujetas, ¿verdad? Amén. Porque eso, me recuerdo cuando estaba uno pequeñito, le decían así, ¿verdad? Pero ahora entendiendo en Cristo lo que somos, qué poder, qué autoridad se le ha dado a la iglesia, ahora no le tenemos miedo a esas cosas, porque sabemos que ese poder está en nosotros, ¿verdad?
Y si ese poder está en nosotros porque fue dado por el Padre a Cristo y Cristo nos dio a nosotros, pues tenemos esa autoridad y declarar, ¿verdad? Y decir que todas esas cosas están sujetas. Amén. Y no hay nada que se pueda levantar en contra de nosotros y quererlos poner a temblar, pues ya no, ¿verdad? Porque esa autoridad está en nosotros. La palabra, la iglesia es la plenitud de Cristo. O sea que en la iglesia se expresa esa plenitud. Sí. Y cuando se dice esa palabra de plenitud, es todo, completo, ¿verdad? Por eso decimos, en Cristo estamos completos. Y gracias al Señor, gracias porque a nosotros se nos dio ese privilegio, ¿verdad? De poder tener esa plenitud. Se nos dio ese poder de alcanzar y de ver la gloria de Dios siendo evidencia en cada uno de nosotros. Amén. Hasta en los niñitos yo veo la gloria de Dios, cómo ellos se les ha abierto el entendimiento, cómo ellos se expresan, cómo ellos hablan. Entonces vemos cómo la gloria del Señor se ha estado moviendo manifestando. Y como le decía al principio, de las cosas que estaban ocultas, que antes desconocíamos, ahora están siendo evidentes, están saliendo a la luz. ¿Para qué? Para que el mundo vea, para que el mundo conozca ese poder, ¿verdad? Amén. Que hay en cada uno de nosotros. Gracias a Dios por todo eso. Yo la verdad, cuando me pongo a ver la enseñanza y digo, qué calidad todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ese gran poder que a veces quizás por falta de fe, por falta de sentirnos incapaces, pensamos que no podemos. Pero cuando vemos esto aquí, sí podemos. Amén. Sí podemos, y cualquier cosa, cualquier obstáculo lo pasamos, salimos adelante, sujetamos las cosas que ya no me sujeten a mí, sino que nosotros vamos a sujetar con el poder de su fuerza. Sí, porque nos dice en esta última parte, que es la que está explicando nuestra hermana Elvia, la iglesia es la plenitud de Cristo. Amén. Entonces es una iglesia que ha sido enviada para revelar lo que no se ve, amén, para mostrar a Jesucristo. Amén. Y esto es a través de las manifestaciones. Amén. Entonces la iglesia no es algo insignificante, la iglesia es poderosa. Amén. La iglesia es la expresión de Cristo. Hay un privilegio enorme en nosotros la iglesia que no todos han valorado, y es el privilegio de que a través de nosotros Él quiera mostrarse. Él quiera dar a conocer su inmenso poder. Si Dios, nuestro Padre, fuera egoísta, Él se presentaría, ¿verdad? No a través de la iglesia. Y Él se ganaría todo el show. Pero no, Él quiso utilizarnos a nosotros, sus hijos. Él quiso concedernos ese privilegio. Amén. Él quiso darnos a nosotros la bendición de poseer esa gloria maravillosa de Dios, y que con esta gloria nosotros podamos ver milagros u obrar milagros, sanidades, toda clase de manifestaciones de su poder. Amén. Velo de esta manera y te vas a dar cuenta que hay un potencial inmenso de ti, porque esto es lo que la palabra nos está revelando a través de lo que hoy estamos aprendiendo. Veamos algo más. Dice, la palabra plenitud, según el diccionario, significa el estado de la persona que ha alcanzado su máximo grado de desarrollo y poder. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Para que nosotros seamos su plenitud, la plenitud de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, al hacernos a nosotros, su iglesia, su plenitud, estamos hablando de una iglesia, como ya lo leímos acá, la definición del diccionario, una iglesia que ha alcanzado su máximo grado de desarrollo y poder. Hace unos años platicábamos con un pastor. Él estaba cansado porque cada noche al terminar un servicio, un adiestramiento o un discipulado, siempre habían filas de hermanos esperándolo para hablar con él. Si no era una necesidad, era otra necesidad. Si no eran necesidades físicas, tal vez económicas, de toda clase de necesidades. Y entonces hablábamos con él de lo importante que es que él enseña a la iglesia que en ella está la manifestación del poder de Dios, que en ella está el Espíritu de Dios para guiarlos a lo que deben hacer. Porque él dice de que terminaba el servicio y se terminaba yendo a su casa 12 o 1 de la mañana.
atendiendo las necesidades. Y a veces en la madrugada todavía llamando a su puerta, porque alguien enfermó, un niño o un adulto. Entonces le decíamos a él, ese trabajo tan pesado le ha sobrevenido porque no ha enseñado a la iglesia que ella es la responsable de las manifestaciones del poder de Dios. Claro, como pastores también tenemos esa responsabilidad, pero cada uno de los discípulos, no menos que el pastor, tienen la responsabilidad también de manifestar ese poder. Y qué bueno es manifestarlo porque aumenta nuestra fe como personas individuales, como familia, en las diferentes, como se dice, en lo cotidiano. Ahí vemos nosotros al Señor glorificado. Nos dice también, el deseo de Dios es que su iglesia alcance ese máximo grado de desarrollo y poder. Dios ya lo ha planificado en su plan eterno para que lo que demos a conocer y como sus colaboradores podamos suprimir todo el dominio y poder que le pertenecen a Él. Y usa la palabra todo. Entonces, como iglesia, por eso es que somos la plenitud de Cristo, que ya lo dijimos, ¿verdad? Plenitud es el máximo grado de desarrollo y de poder. Eso es lo que hay en nosotros como iglesia. Y cuando entendemos de suprimir, es quitar todo, ¿verdad? Sí. Es sujetar todo bajo la planta de los pies del Señor y entender que Él es el único que puede regir sobre cualquier circunstancia. Amén. Y Él es el que da la autoridad y el poder. Amén. Y que entendamos como iglesia que es el Señor a través de su Espíritu quien nos guía para poder accionar. Sí. No confiar en los hermanos, decir es que porque Él es, no la confianza en la persona, sino porque Dios se manifiesta a través de sus hijos. Amén. Continuemos. Dice, esta plenitud le permite a la iglesia demostrar el poder de Dios, lo cual se vería manifestado no solo en milagros, sanidades y liberaciones, sino en la aplicación total sobre todas las fuerzas de las tinieblas que tienen que ver con los poderes que están influenciando nuestras regiones. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Eso no solo tiene que ver con los espíritus inmundos que afectan a la iglesia, sino en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas que operan o dominan sobre todos territorios o ambientes, como el caso de los secuestros, las maras, contaminación del medio ambiente, violencia, deterioro social, etcétera. Ya hemos hablado que no solamente la manifestación en la sanidad, amén, sino que pueden darse circunstancias adversas en nuestro medio ambiente. Aquí habla que no solamente en necesidades económicas o familiares, sino que aquí está hablando sobre los grupos que operan a nivel de la sociedad, que a través de que son gobernados, dice, por espíritus, ¿qué decirles? Que operan, que dominan, son inmundos, que operan, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que es una operación fuerte. Imagínense cuando habla aquí de las maras, de la violencia, cómo estamos, no solamente es en un territorio, sino que eso es a nivel mundial. Entonces son potestades fuertes, en la cual solamente el Señor, a través de su Espíritu y de sus hijos, pueden someter todo bajo la planta de sus pies. Y cuando hablamos de plenitud, es el disfrute del Señor en todo. Amén. Es en todo, es demostrar la gloria del Señor en todo, amén, como hijos de Él y disfrutarlo, ¿verdad? Y es que, como decimos, lo habíamos reducido todo solo a sanidades. Así es. Y vemos que, dice, también lo hacemos a través de territorios o ambientes, como el caso de secuestros, maras, ya lo leyó Dorly, ¿verdad? Contaminación de medio ambiente, violencia, deterioro social, etcétera. Pero a veces como iglesia de esto no nos responsabilizamos.
Y a veces hasta como iglesia, digamos, en lo más mínimo, podría decir yo, aunque no es que no sea importante, pero en algo tan sencillo, ¿verdad? Como lo que es el medio ambiente. Hasta nosotros somos partícipes de tirar la basura, no dentro de un basurero, no llevarla al lugar correcto. Vamos en el autobús y abrimos la ventanilla y tiramos la basura por ahí. Entonces, como iglesia, ¿verdad? También somos responsables del medio ambiente. Y esto se da a través de las manifestaciones del poder de Dios. Amén. Una iglesia que se educa, una iglesia que se corrige, que es ordenada, empieza a confrontar a las personas que no son de esa manera y empiezan a sentir vergüenza y empiezan a tomarnos como ejemplo. Sí. Y dicen, quiero ser como, por ejemplo, como hermana Elvia, quiero ser como Dorly, ¿verdad? Mujeres aseadas, mujeres limpias, mujeres que cuidan el medio ambiente. Entonces, qué importante es que como iglesia entendamos que las manifestaciones del poder de Dios también abarcan estas áreas. Amén. Y el mensaje que deja toda esta manifestación es que en todo debe estar la presencia del Señor. Sí. Es en todo, porque vemos en lo más mínimo, en el ambiente, en nuestra casa, ¿verdad? En todo debe manifestarse la presencia del Señor. Y es por eso que el enemigo está en todo, porque todo le pertenece a Él, todo Amén. Fue creado por Él y sí. Todo es creado para Él. Amén. Sí, me causó curiosidad que hace unos días que salimos con unas hermanas del gimnasio, fuimos a Tikal y antes habían basureros, pero en esta oportunidad no había ni un solo basurero. Entonces, ¿será que ya hay la oportunidad de tirar la basura donde sea? Pero no, en lugar de basureros habían rótulos y decía, si cupo en tu mochila cuando veniste, tiene que caber cuando te vas de regreso. Entonces vemos nosotros, como decimos, ¿verdad? Una iglesia que aún ahí demuestra que es espiritual. Como dice Dorly, hasta ahí necesitamos el Espíritu, porque alguien que no deposita la basura en su lugar no tiene dirección del Espíritu de Dios, porque el Espíritu le reprendería y le guiaría toda la verdad. Y esas manifestaciones son las que el mundo quiere ver, ¿verdad? Amén. En los hijos de Dios, porque está bien, pero bien clarito, ¿verdad? Que alguien llegue, por ejemplo, a una tienda y mira aquel desorden, si esa persona es inconversa, pero luego dice, ay, no, aquí no asea, nada, no ordena. Y si sabe esa persona que es cristiano, luego dice, y son cristianos, ¿verdad? Es lo primero. Eso es lo primero que dice. Nos avergüenzan. Ajá. Entonces nos avergüenza y también nosotros, ¿verdad?, rebajamos el reino de Dios. Porque lo que hemos aprendido es que en el reino de Dios hay disciplina, que hay orden, ¿verdad?, que hemos de ser educados. Entonces vemos todas estas cosas. Yo escuchaba de una persona que decía, ay no, ahí no dan ganas de ir a comprar, ahí no asean nada, eso está sucio. Y dice esta persona, y van a la iglesia. Pero me venía a mi mente que porque no tienen esa enseñanza, no se les ha enseñado, viven así, ¿verdad? Amén. Entonces esto se ve por todos lados, se ve esto. Yo visitaba unas familias y les decía yo, y aquí así es, va usted por las calles, por los callejones, aquellos basureros, pero botes ahí de todo, ¿verdad? Amén. Y le digo yo a una persona, y aquí nadie de una iglesia se ha tomado la iniciativa en salir a las calles y limpiar todo eso, porque qué feo se ve. Sí. Va uno a los ríos igual, aquello está pero lleno de basura. Entonces me recordaba de aquí cuando se empezó a dar esto, ¿verdad? Estos cambios, esas Amén. Transformaciones, y hablándole a la iglesia cómo debía de ser. Pues ahora vemos que ya un poco, ¿verdad?, ha cambiado el asunto, pues ya no encontramos basura tirada en el patio. Y eso es lo que el mundo quiere ver. Amén. En nosotros, ¿verdad? Tanto en el aseo personal de uno como en el ambiente del hogar o en todos lados donde estamos, ¿verdad? Sí. En cosas tan pequeñitas que pareciera que alguien puede decir, no, eso no es cosa de evangélicos, como se dice, ¿verdad? Eso no es cosa de hijos de Dios. Eso ya no nos corresponde a nosotros. Pero viéndolo bien, y gracias a Dios porque hemos recibido la revelación de nuestro Padre, sí, es para nosotros como iglesia de manifestar al mundo lo que somos en Cristo, ¿verdad? Amén. 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 Veamos el siguiente párrafo, hermana Elvia. Amén. Vamos a continuar. Dice en un subtítulo que aquí aparece, tomando
la armadura de Dios. Creo firmemente que lo que el mundo está esperando y aún la creación es esa iglesia poderosa al máximo que se mueve y actúa en la supereminente grandeza del poder de Dios. En ese poder super, hiper, megatón, dunamis. Eso es lo que el mundo espera, dice. Creemos, ¿verdad?, que lo que el mundo espera de la iglesia es ver aquellos cambios, como hablábamos, aquella transformación de aquella gente, ¿verdad?, que se exprese, que evidencie al Padre. Amén. En todas las áreas de nuestra vida. No solo, ¿verdad?, es que solo puedo orar, solo puedo hacer tal cosa, pero lo demás lo dejamos ahí. No, aquí dice, veíamos en una parte, en la primera parte que veíamos, es integral, ¿verdad? La plenitud de Cristo abarca todo. Entonces dice aquí que el mundo eso espera, ¿verdad? Tenemos nosotros esa gran responsabilidad de hacer que las cosas cambien, ¿verdad? O de manifestar el poder de Dios. No solo gritando ahí, orando por un enfermo, sino también de que ya hablamos un poco del ambiente, ¿verdad? Pero también podemos manifestar el poder de Dios cuando alguien se acerca a mí. Amén. Y me pide un consejo. He tenido ese privilegio de que personas más jóvenes que yo, ¿verdad?, llegan y me cuentan sus situaciones de la vida, y lo que he hecho es darles consejo, llevarlas por un buen, ¿verdad?, darles una buena dirección. Y he visto cómo Dios ha obrado, ahora perseverando. Ahora dicen, ya mi esposo cambió. Entonces ahí también podemos manifestar el poder de Dios, ¿verdad? Porque cada palabra que sale de nuestra boca es de poder, sí, ¿verdad? Produce cambios. Un consejo bien dado produce cambios en aquella persona, cambio de mentalidad, y luego dice, es verdad lo que me dijo. Entonces ahí también, ¿verdad?, podemos manifestar el poder de Dios. Así es. Llegaba una persona a mi casa y me decía, ya busqué ayuda en tal persona, y ni una respuesta me dieron. Ahora vengo a contarle a usted, a ver si en algo usted me puede ayudar. Entonces le digo yo, te vuelvo a repetir lo mismo de la vez pasada. La llevé otra vez a recordarle lo que ya le había dicho, y le digo, mira, estas cosas se hacen así, así, ¿verdad? Entonces me dice ella, es cierto, voy a tratar de hacerlo. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, la sabiduría de Dios, sí, en nosotros. Amén. Dándole a la iglesia, dándole a cualquier persona, ¿verdad?, aunque no sea cristiana, pero somos los responsables de dar a conocer al mundo lo que somos y lo que tenemos. Esa riqueza, esa grandeza que Dios nos ha dado, ese poder, ¿verdad? Gracias al Señor, porque lo que sale de nuestra boca no sale porque queremos, no sale por ideas nuestras, sino lo que el Espíritu nos da, eso es lo que damos. Amén, sí, amén. Es una iglesia guiada por el Espíritu, amén, de Dios. Amén. Vamos a continuar en la otra parte. Es por eso que la iglesia necesita tomar la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y estar firme. Según Efesios 6:13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Eso pasa, o eso va a pasar cuando aquella persona ya tomó la armadura de Dios. Sabe, ¿verdad?, que en la vida, aunque decimos estoy en el reino, pero no significa que no van a llegar días malos. Amén. ¿Verdad? Siempre llegarán días malos, pero aquí dice, pero en el día malo estemos firmes. Pero en el día malo regocíjate en el Señor. Amén. Pero en el día malo ten paz, ten gozo en el Señor, y no permitir que esas cosas, ¿verdad?, los hagan tambalear, sino que estar firmes. Pero dice, tomando la armadura de Dios, y todos ya sabemos cuál es la armadura de Dios, ¿verdad?, amén, que tenemos en nuestra vida. Gracias a Dios por todo esto que estamos recibiendo del Padre, ¿verdad? Y así cuando ya pasó la prueba, ya pasó la tormenta,
podamos decir, sigo adelante, estoy firme, con más fuerza, en victoria y con más ganas de seguir. No es como el canto, cansado del camino, no, ¿verdad? Sino es en el poder del Espíritu de Dios. En el poder del Espíritu de Dios. Amén. Sí, porque después de las situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas, la mayoría de gente queda cansada del camino y por eso les gusta ese canto, cansado del camino. Pero nosotros debemos concluir, como dice la Escritura, estad firmes. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén. También nos sigue diciendo, nosotros como iglesia y cuerpo de Cristo somos los llamados a manifestarnos en esa dimensión, expresando su poder en el establecimiento del reino de Dios y en el despojar del poder de las tinieblas. El tiempo del más grande accionar glorioso y poderoso de Dios ha llegado y su iglesia es la llamada a manifestarlo y darlo a conocer. Nos habla de una dimensión y dice, somos los llamados a manifestarnos en esa dimensión. ¿De qué dimensión estamos hablando? De la dimensión en la que la iglesia, dice, fue llamada a manifestar y dar a conocer el poder de Dios. Ese accionar glorioso y poderoso de Dios ha llegado a nuestras vidas. Ya no continuemos esperando a que alguien más manifieste el poder de Dios en nuestro hogar. Claro, en el cuerpo de Cristo habemos muchos miembros y el Señor nos ha dado para que nos ayudemos mutuamente. Y qué importante y necesario también es ir con la hermana fulana o con el hermano fulano y decirle, hermano, quiero por favor que manifieste el poder de Dios en mi vida porque sé que en usted hay un don de Dios. Pero no dejárselo solamente al hermano fulano, sino también saber que en mí también está la manifestación del poder de Dios y que habrán otras oportunidades en las que yo podré hacerlo también por él, por el hermano fulano. Ya le puse nombre de fulano, ¿verdad? O por la hermana sotana, ¿verdad? No estoy puesto solo para recibir, sino también fui puesto para dar. Tal vez ese día llegó mi vecino a manifestar el poder de Dios por mí, pero la siguiente vez voy yo a manifestar el poder de Dios en su vida. Para esto ha sido llamada la iglesia. Esa es la dimensión en la que la iglesia debe moverse. El haber estudiado este manual nos hace responsables de manifestar el poder de Dios, porque ha sido el mismo Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestras vidas, a cada una de nuestras vidas. Es ahora que la iglesia se levante con el poder del Señor y manifestar la gloria mayor. Es tiempo ya de que tú entres en acción. Y lo dice con signos de admiración. Tú entres en acción. Sé que hay muchos discípulos del Señor en Misión Cristiana del Calvario, en otras misiones, que no han entrado a esta dimensión. Nunca, pero nunca han dado una palabra del Señor a alguien. Nunca han orado ni siquiera por un enfermo de gripe. Bueno, ahorita con el COVID la gente tiene miedo a los que tienen gripe, ¿verdad? Pero es el tiempo ya de que salgamos de ese acomodamiento, de esa zona de miedo, ¿verdad? De falta de fe, en la cual no creemos que nosotros seamos los agentes puestos por Dios para la manifestación de su poder. Así que comienza haciéndolo en tu vida. Continúa con los de tu casa, hazlo con tus vecinos, hazlo con el resto del cuerpo de Cristo y sobre todo hagámoslo con aquellas personas que no han creído en Jesucristo para que vean que Jesucristo existe y que se está expresando a través de nosotros. Ha sido una bendición el poder compartirte este manual, pero no queremos despedirnos, o más bien nos vamos a despedir leyendo una directriz que nos aparece en este manual. Dice, no ignores ni tengas en poco tu responsabilidad de manifestar la supereminente grandeza del poder de Dios. Déjate usar como un instrumento para glorificar y manifestar el poder de Dios. Déjate usar. Dejarte usar es tomar acción en lo que te corresponde hacer. Nos alegramos mucho de haber estado compartiendo contigo, nuestra hermana Elvia, nuestra hermana Dorly y también mi persona. Nos gozamos mucho de haberte podido edificar. Toma esta palabra del Señor y sin duda alguna vas a tener testimonios gloriosos que contarnos.
Que Dios te bendiga, te enviamos un saludo desde Misión Cristiana El Calvario, La Nueva Unión, Dolores Petén, en Guatemala.